día domingo, cuando los diáconos pasaron a recoger la ofrenda. Estaba un joven entre las bancas y viendo que iban los diáconos recogiendo la ofrenda, se metió las manos a sus bolsillos y no encontró ninguna moneda. Pero inmediatamente tomó una pluma, un bolígrafo, un pedazo de papel y escribió unas palabras en ese papel, y cuando pasaron a recoger la ofrenda, él echó ese papelito. En ese papelito decía, porque después se llegó a saber: doy mi vida por Cristo. Doy mi vida a Cristo. Y quien había escrito ese papel, ese joven, era David Livingstone, el gran misionero en África. En ese momento no tenía una moneda en sus bolsillos, pero tenía su corazón, pero tenía su vida. Y es la que ofreció al Señor y lo cumplió. David Livingstone sus restos están en la capilla de Westminster, dentro de los hombres más ilustres de Inglaterra. Pero ese papelito hizo notar su amor por Cristo y su servicio a Él. De tal manera, hermanos, que el servir a Cristo es un privilegio, no es una obligación, no es una carga, no es algo pesado para el Hijo de Dios, sino es la respuesta de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Como dice este canto, con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Así es que en esta noche, hermanos, vamos a ver algunas directrices, algunos parámetros, algunos lineamientos que tienen que ver con el servicio a Dios, que no es cualquier cosa. El servir a la patria es un gran privilegio. Se dice que a Morelos se le ha puesto aquella leyenda o aquel título tan especial como siervo de la nación, porque es un privilegio servir a la patria. Pero más grandioso es servir a nuestro Dios. Mucho más grandioso es darle nuestra vida a Él. De tal manera, hermanos, que ni 1000 años de servicio compensarían lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Por eso en esta noche vamos a ver acerca de esta importante tarea que tenemos. Los ángeles quisieran, hermanos, venir y poder servir a nuestro Dios en la tierra, y pudiesen en un momento dado materializarse y estar en medio de nosotros, y harían un excelente trabajo. Pero el Señor nos ha dado el privilegio a nosotros, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. No a cualquiera el Señor llama a su servicio, sino a aquellos en los cuales Él ha puesto su mirada y los ha sacado del mundo para darles un lugar privilegiado en sus servicios y a Él. De tal manera, hermanos, que nosotros tenemos esa bendición tan grande de poder ser servidores de Cristo, siervos de Cristo. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué título tan especial! Llegó a ser tan importante esta palabra, hermanos, llegó a ser tan importante este título de siervo, de tal manera que solamente pocos hombres en el Antiguo Testamento se les concede este título. Por ejemplo, se menciona que a Moisés, siervo de Jehová, Josué, siervo de Jehová, los profetas, siervos del Señor, porque no era cualquier cosa, no era cualquier posición humana, era el privilegio de servir al Dios único y verdadero. Por eso, hermanos, vamos a tomar en consideración que de verdad el servir a nuestro Dios representa para nosotros el mayor y la mayor dicha
el mayor privilegio y la mayor dicha que podemos recibir en esta tierra. La primera cosa que debemos de tomar en consideración, hermanos, como primer lineamiento del servicio a Dios, es que es una respuesta de parte nuestra a la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es nuestro amo, que Él es nuestro dueño. Él nos puede enviar y mandar a donde Él quiera, porque Él es el amo y Señor de nuestras vidas. Él puede decirnos: no quiero que estés aquí, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te quiero enviar. Y se tiene que ejecutar porque Él es el Señor. El Señor nos puede mandar a una Nínive llena de hombres perversos, sanguinarios, pero si el Señor manda, hay que obedecer. Y esa es nuestra respuesta a la soberanía de Él, porque si el jefe manda, el siervo, el esclavo tiene que obedecer. No importa las circunstancias, no importan las situaciones, no importa la condición, si el Señor manda, así debe de ser. Y por ejemplo podemos ver en Amós capítulo 7 versículo 15, les invito a ir ya metiéndonos en las escrituras. En Amós capítulo 7 dice de la siguiente manera: veamos el llamamiento soberano que Dios hace a Amós. Amós capítulo 7 versículo 15 dice de la siguiente manera: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, miren la expresión, y Jehová me tomó de detrás del ganado. ¿Qué era Amós? Un simple hombre que cuidaba ganado. Pero el Señor lo llamó de ahí y le dijo, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel, ve y profetiza. ¿A quién le estaba trabajando Amós? Posiblemente a alguien. Por la expresión del capítulo 4 y por la manera como está mencionado este capítulo, posiblemente Amós era una persona que le trabajaba a otra persona más rica, a un hacendado posiblemente. Pero Dios le dijo a Amós: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Quién estaba por encima de su hacendado? El mismo Señor. Y si el Señor manda, entonces hay que obedecer. Y Amós lo estaba haciendo así. Un ejemplo más lo tenemos en el caso de Moisés, en el capítulo 3, versículo 10 del libro de Éxodo. Ahora les invito, hermanos, que vayamos hasta Éxodo, capítulo 3 y versículo 10. Y dice de la siguiente manera este texto, Éxodo, capítulo 3 y versículo 10. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Para este momento, en el contexto, Moisés estaba cuidando las ovejas, los animales de su suegro Jetro. Moisés vivía en un lugar llamado Madián, y su suegro era el sacerdote en ese lugar. Su suegro estaba por encima de él era su siervo, Moisés era siervo de Jetro. Pero cuando escucha el mensaje del Señor y el Señor le dice: ve y rescata a mi pueblo Israel, había una autoridad superior, había alguien por encima de su suegro, y era el mismo Señor. De tal manera, hermanos, que nuestra respuesta como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, debemos de responder a ese llamado y a esa orden del Señor, porque Él está por encima de toda autoridad humana. En Filipenses capítulo 3 dice de la siguiente manera, hermanos. Vamos ahora hasta Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Perdón, me equivoqué. Es Filipenses capítulo 2 y versículo 11. El 2:11 dice de la siguiente manera: y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué es? Él es el Señor. Él es el Señor. ¿Quién está por encima de nuestro jefe en la oficina?
¿Quién está por encima como nuestro jefe en nuestra ciudad? ¿Quién está por encima de nuestro mandatario en el país? Está el Señor de gloria, de tal manera que si Él manda, ahora nosotros tenemos que obedecer, y esa debe ser nuestra respuesta. Claro que en un momento dado, como seres humanos pensantes, podemos rechazar ese llamado, podemos rechazar esa orden, pero la mejor respuesta del creyente en Cristo es obedecer, es darle el lugar al Señor. De tal manera que el apóstol Pablo utiliza en sus cartas ese título tan especial. Por ejemplo, veamos en Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice de la siguiente manera Pablo en el versículo 1 de Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra griega de donde se traduce siervo es doulos, alguien que está al servicio completo de su Señor, las 24 horas del día, completamente rendido a lo que el amo dice. Por eso Pablo dice, yo soy un siervo, y más que un siervo, un esclavo de Jesucristo. Él puede hacer de mí lo que quiera. Él puede enviarme a donde quiera. Él puede hacer de mi vida lo que a Él le plazca. Yo soy su siervo y me rindo a Él, y no me rindo como una obligación, y no me rindo porque le tenga temor, y no me rindo porque existe alguna actitud negativa. Me rindo a Él por amor, por lo que Él hizo por mí. Entonces, hermanos, esa debe ser también nuestra reacción hacia el Señor. Él es el amo. La primera directriz en el servicio a Dios es que Dios es el amo y puede mandar. Dice por ahí un proverbio de la calle que el jefe manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. El Señor nunca se equivoca, pero nos manda y nos vuelve a mandar, porque Él es el Señor. Miren qué cosa tan tremenda, y eso debe estar presente en nuestros corazones para nuestro servicio a Dios, independientemente qué posición tengamos dentro de la obra de nuestro Dios. Debemos siempre reaccionar de manera positiva a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. No todos son pastores, no todos son maestros, no todos tienen ciertas cualidades para un ministerio, pero el Señor a todos nos tiene como sus siervos, y por lo tanto debemos de obedecerle, y obedecerle como un reflejo de gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo nos hace ver en la condición de donde hemos sido sacados. Primera de Corintios, por favor, vayamos al capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Y leamos todos juntos, hermanos, para que nos demos cuenta de dónde nos sacó el Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, y mirad, y leamos los versículos del 26 al 28, al 29, perdón. Primera de Corintios, capítulo 1, del 26 al 29. Todos juntos lo leemos, dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Note el verbo escoger. Dios nos escogió. ¿De dónde nos escogió? De lo vil y menospreciado del mundo. Y nos escogió para servirle a Él. De tal manera que no existe, como dice en el versículo 29, ninguna jactancia nuestra. No podemos decir, el Señor me escogió por mi mente tan reflexiva y por mi sabiduría humana. O Dios me escogió por los grandes talentos que tengo. O Dios me escogió por lo fuerte que soy. O Dios me escogió por lo valiente que he sido. No hay ningún mérito. Nos escogió por pura gracia.
Nos escogió del mundo donde para el mundo nosotros no significamos absolutamente nada. Dice el versículo 27 que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Débiles y necios éramos, pero nos escogió. Y por eso qué privilegio, hermanos, de poder servir. La respuesta al servicio de Dios es la respuesta a su soberanía, porque Él es nuestro Dios que manda. Él es el Señor de gloria. Y por lo tanto, tenemos que rendirnos ante Él. Cuando el Señor nos diga, haz esto, tenemos que hacerlo de manera presta, obediente y con agrado a Él. Sí, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Por muy difícil, por muy penosa que sea la misión, lo voy a hacer porque tú, Señor, me has escogido, me has dado ese privilegio. Volviendo otra vez a la historia de David Livingstone, se cuenta que él pasó muchas enfermedades en África. Se dice también que luchó con un león y el león le trozó un brazo. Pasó muchos momentos difíciles en las enfermedades que se dan en el centro de África, pero siempre llevando el mensaje del Evangelio, de tal manera que fue su servicio a Dios tan especial que ocurrió algo en su muerte. Cuando murió David Livingstone, los nativos de África que habían creído en el Evangelio a través de su ministerio, tomaron la decisión y dijeron: el corazón de Livingstone nos pertenece, es nuestro, porque su servicio lo hizo aquí. Y tomaron su corazón de David Livingstone y lo colocaron al pie de un árbol en el centro de África y regresaron su cuerpo a Inglaterra. David Livingstone había estado dispuesto a servir pese a toda circunstancia al Señor, como muchos siervos del Señor lo han hecho a través de la historia. Y ahora nos toca a nosotros también hacer lo mismo. Debemos de responder a esa soberanía de Dios. Él es nuestro jefe. Y si Él manda, tenemos que obedecer. La segunda directriz, hermanos, que debemos de tomar en el servicio a nuestro Dios es el hecho de que tenemos el mayor ejemplo de todos los ejemplos. Y es el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 10, versículo 45, dice de la siguiente manera. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Y lo leemos todos juntos, hermanos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Cuánto nos encanta, hermanos, humanamente hablando, que nos sirva? Cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a un lugar para comer, nos encanta que llegue una persona y nos sirva y nos ponga los platos y nos ponga la comida y esté atento al servicio nuestro. Nos encanta, nos gusta. Pero el gusto del creyente no es para ser servido porque está siguiendo el modelo de su Señor, en este caso de Cristo. Por eso dice el texto: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora, por favor, veamos el contexto. Veamos el contexto de estas palabras del Señor Jesús. Versículo 42, vamos a regresar. Versículo 42. Mas Jesús llamándole les dijo: ¿sabéis que a los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Eso lo vemos, hermanos, y lo estamos viendo aquí en la política de nuestro país. Lo estamos viendo. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué cosa? Será el servidor. Mire, qué paradoja, qué contradicción con el mundo. Porque en el mundo, el que llega a una posición alta, ya sea en la esfera política,
ya sea en la esfera económica, ya sea en alguna esfera social, siempre es el que va a estar rigiendo y dando sus órdenes. Y los demás, los subordinados, tienen que obedecer, pero no así en el reino de los cielos. Cada creyente debe convertirse en un humilde servidor. ¿Por qué? Porque está siguiendo el ejemplo de su maestro. Ahora veamos, por favor, en el Evangelio de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Juan capítulo 14, Juan 13, 14 y 15. Dice de la siguiente manera, lo leemos todos juntos, hermanos. Juan 13, 14 y 15. Dice así: pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mire qué tremendo es esto. ¿Cómo se imagina que estaban los pies en ese momento de los discípulos? Llenos de lodo, de polvo, sudados, oliendo a mal, tal vez con algunas uñas con hongos, pero el Señor se humilló y les lavó los pies para dar ejemplo de servicio, y de la misma manera es el ejemplo que debemos de seguir. Un servicio humilde, de entrega, sin estar con quejumbres, porque no lo hizo así nuestro Señor. Así es que esa directriz debemos de tomar en comparación para nuestras vidas. Y ahora veamos Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Hechos 10, 38 dice de la siguiente manera, y lo leemos también todos juntos. Hechos 10, 38. Todos juntos leamos. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que anduvo haciendo bienes. ¿Qué es el servicio a Dios? Es el hacer bienes a los demás. Es hacer el bien a los demás. Empezando por la casa de Dios. Empezando por nuestros hermanos en la fe. Porque se sigue el modelo del Señor Jesucristo. Así es que, en primer lugar, hermanos, la respuesta a nuestro servicio a Dios es por el hecho de que Él es nuestro soberano, Él es nuestro Señor. En segundo lugar, la razón de por qué le servimos a nuestro Dios es porque Él nos ha dado ejemplo. Y en tercer lugar, hermanos, la tercera directriz es el hecho de que estamos capacitados para servir. Algunos dicen, pero ¿qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Pues el mismo Señor nos ha capacitado mediante la intervención de su Santo Espíritu, colocando en nuestros corazones dones especiales para servir. Por ejemplo, veamos, hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, 1 de Corintios capítulo 12, en donde se menciona acerca de los famosos dones espirituales, y dice, hermanos, en el versículo 11, 1 de Corintios 12, 11, pero todas estas cosas, es decir, todo lo que se está refiriendo a los dones espirituales, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos ha puesto un don especial para que podamos servir en algún ministerio dentro de su obra. Volvemos a repetir, no todos son pastores, no todos son misioneros, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos son buenos administradores, pero Dios va colocando a cada uno un don especial precisamente para que lo desarrollemos y ese don pueda producir bendición en nuestros hermanos en la fe, como también la gloria para Dios. En el capítulo 14, ahí de 1 de Corintios, cuando el apóstol Pablo está haciendo ver la diferencia entre el don de profecía y el don de lenguas, dice en el versículo 4 de la siguiente manera, 1 de Corintios 14, 4,
El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿edifica a quién? Edifica la iglesia. Fíjese bien, hermanos. Ahora regresemos al versículo 3. Versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué se nos dan los dones? Para edificar la vida de los demás, para animarles, para consolarlos, para ayudarles, para que de esta manera en sus vidas espirituales vayan creciendo también. En las empresas, en los negocios, en las diferentes sociedades, organizaciones del mundo. A nadie le gusta ser pisoteado. A nadie le gusta que pasen por encima de él. Molesta, choca y se enoja uno cuando alguien nos toma como su escalón para llegar a una posición más alta. Pero no así en el reino de los cielos. No así dentro de la obra de Dios. En la obra de Dios no somos más que escalones para que nuestros hermanos vayan creciendo y vayan ascendiendo y vayan sirviendo para una adoración a nuestro Dios mucho mejor. Por eso dice el texto en el versículo 3, que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hemos sido puestos precisamente para esto. Miren qué bonito, hermanos, entrar al templo y encontrarlo aseado. Qué bonito es entrar al templo y ver que está bien pintado. Qué bonito es ver, hermanos, que hay hermanos que están orando por nosotros. Qué bonito es saber que hay hermanos que se están preocupando por una buena enseñanza en nuestras vidas, a fin de que crezcamos. Pero eso mismo tenemos que hacer nosotros, porque el mismo Espíritu Santo ha colocado dones en nuestro propio corazón para desarrollarlos. No desarrollar nuestro don, hermanos, enterrarlo, sepultarlo, hacerlo a un lado, ser indiferente, es una ingratitud a la obra del Señor en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salimos? ¿De dónde fuimos rescatados? ¿De dónde nos sacó el Señor? Y por gratitud debemos decir, sí, Señor, te quiero servir, haz lo que quieras conmigo. Y dice, hermanos, por favor, veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Del 6 al 8, dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Veamos la manera como va reunido o se va exponiendo cada don con una respuesta de lo que debe ser nuestro servicio a Dios. Otra vez, veamos por favor el versículo 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿cómo se debe de usar? Úsese conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Veamos, ahí está la respuesta. Entonces, no tenemos de qué gloriarnos. Todo lo está haciendo el Señor. Todo lo está haciendo en nuestras vidas. Así es que lo único que tenemos que decirle, Señor, haz lo que quieras con mi vida. Cuando el apóstol Pablo, o mejor dicho, cuando Saulo de Tarso fue transformado, fue cambiado y hasta fue humillado en el camino a Damasco, cuando vio al Señor Jesús, dijo algo muy especial: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Y con esa pregunta que le hizo al Señor, ¿qué haré?, lo único que estaba diciendo, Señor, dime lo que... Estoy dispuesto a tu servicio. Estoy dispuesto a hacer lo que a ti te agrada. Y veamos por favor ahora el capítulo 9 del libro de los Hechos
y ya vamos a terminar. Hechos 9 dice de la siguiente manera, veamos lo que ocurrió. Dice en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora veamos, hermanos, más adelante lo que el Señor quería hacer en la vida del apóstol Pablo, que llegó a hacer. Versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjense qué tremendo. Él había perseguido a los creyentes, ahora él iba a ser perseguido, pero iba a ser instrumento de bendición para los gentiles. ¿Por qué tenemos nuestra Biblia en nuestras manos? Porque hubo un hombre como Saulo de Tarso dispuesto a rendirse al servicio de su Señor. Y de ahí llegó el Evangelio a nosotros. Pasó a través de muchos que recibieron la palabra de Dios y llegó a nuestras vidas. No nos vamos, hermanos, a imaginar cuán asombroso va a ser el ver que a través de un ministerio sencillo, noble, humilde, llegó a ser de impacto a la gente cuando nos veamos allá en el cielo. Hay una historia de una niña que envió $1 a un misionero a la India. Y ese misionero tomó ese $, lo recibió en la India y compró con ese $, folletos. Y los empezó a repartir a la gente, compartiendo el Evangelio. Y uno de esos folletos llegó a uno de los príncipes allá en la India. Cuando ese príncipe leyó aquel folleto, le conmovió. Y tomando la enseñanza de ese folleto, rindió su vida a Cristo. Lo que pudo hacer $1, llegar al corazón de un príncipe. Y nos vamos, hermanos, a llevar tremendas sorpresas en el cielo. Cuando por un servicio sencillo, humilde, dado a nuestro Señor el reconocimiento de su grandeza y de su amor por nosotros, ¿qué impacto no hizo en un corazón? Y lo vamos a ver allá arriba. Porque el Señor va a decir, mira, por tus oraciones, por compartir el Evangelio, por la ofrenda que diste, por el trabajo que realizaste, por las misiones y por todo lo demás, esta gente ha llegado a conocer de mí. Y mire qué bendición, hermanos. Nosotros no nos imaginamos cuánta repercusión va a haber por nuestro servicio en la vida de corazones de personas que necesitan de nuestro Dios. A veces uno dice, bueno, ¿de qué me sirve, por ejemplo, enseñar? ¿De qué me sirve trabajar en la obra de Dios? ¿De qué me sirve hacer esto y lo otro? Pero hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que el trabajo al Señor no es en vano. No es en vano. Y un día vamos a ver la tremenda repercusión de ese servicio a nuestro Dios. Pero ¿cómo comienza? Número 1, reconociendo que el Señor es realmente nuestro amo, y nuestro servicio obedece a que Él es nuestro amo. En segundo lugar, al ejemplo tan grandioso que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, porque estamos capacitados con dones espirituales, que no los hemos descubierto tal vez, esa es nuestra indolencia, pero ya están nuestros dones, porque desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo colocó dones para poder servir en la obra de nuestro Dios. Nos toca a nosotros descubrirlos y ponerlos en acción,
para darle la gloria a nuestro Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu enseñanza, y ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder ser humildes, sencillos, para poder servirte y darte el lugar que mereces, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su gran ejemplo de servicio. Ayúdanos a imitarlo. Ayúdanos a caminar de la misma manera como Él lo hizo, Señor, dando nuestras vidas hacia ti. Gracias, Padre. Gracias por cada don que has puesto en nuestros corazones para poder llevar a cabo tu obra. Nosotros somos inútiles, pero en ti somos útiles por el don de tu Santo Espíritu colocado en nuestros corazones. Ayúdanos a caminar en esta semana, dándote a ti el lugar, sirviéndote en donde tú quieres que te sirvamos, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser nuestro Dios. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.